Mi querido vecino Leopoldo, gracias por lo que podamos decir a nuestros vecinos en este instante. Muchas gracias, un honor poder compartir con ustedes. Gracias a Gonzalo Toro. Muy importante el tema del Colegio de Arquitectos, a Miguel Robalino y a mi colega y amigo, por sobre todo Jorge Ramón, con el que podamos discernir. Siendo temas muy serios, y lo coloquial no debemos dejarlo de lado, y por eso mi nombre es Leopoldo Campos, pero para temas de amigos me dicen Polo toda la vida. Entonces, Jorge Ramón incluso va a asimilar que no va a decir Leopoldo, sino Polo. Por eso me siento más identificado con el diminutivo de mi nombre. Pero vayamos al texto de lo que nos tiene aquí. Primero, honrados nosotros de participar en esta exposición de primer nivel. Gonzalo ya lo dijo con mucha propiedad algunos temas, y hay que aclarar que sí, del universo de la construcción en el país, el 20% es la gente que está con su propia cuenta, riesgos, recursos y su esfuerzo, el sector privado tratando de impulsar y reactivar al sector de la construcción. Pero en contraposición, el 80%, entre los que me incluyo, que somos la mayoría, vivimos de la obra pública. Eso me refería con que Gonzalo hizo un diagnóstico que en cuanto a obra pública es casi cero a nivel nacional. No tenemos un planteamiento real ni del gobierno nacional. Ustedes me sabrán decir, no quiero meterme en el campo que no estoy muy experto, si allá en Ambato, en Tungurahua tienen, pero aquí en Quito, en la provincia, no tenemos tampoco ninguna planificación, ninguna propuesta de reactivación al sector de la construcción. Y ha sabido por todos que en el mundo un parámetro de reactivar un país se mide en función del parámetro de reactivar al sector de la construcción. Polo, vamos a ir ya entrando en ese espíritu de buena vecindad con su veña. Entonces, mi querido Polo, apreciamos muchísimo este preámbulo. Entonces, mi querido Jorge Ramón, le pido muy comedidamente unos 2 minutos para poner en contexto lo que se ampliará más adelante. Max, muchas gracias nuevamente. Buenos días a usted, a quienes nos escuchan y por supuesto a los contertulios. Mire, y yo normalmente no suelo hacer comentarios de orden político, pero evidentemente, dada la coyuntura que estamos viviendo, en medio de este tercer día de movilizaciones que han llamado y de paros a nivel nacional, bueno, lo que entendemos es que hay una clara agenda desestabilizadora. Lo que se pretende es desestabilizar al gobierno, o por lo menos generar este ambiente de convulsión social para que la asamblea eventualmente tenga pretexto, esta nueva mayoría, esta nueva asamblea, ¿no es cierto?, tenga pretexto para una destitución al señor presidente de la República. Esta es la realidad, así están las cosas, y por supuesto, esta no es una agenda únicamente con actores nacionales, sino que tiene que ver con una gran agenda continental, por lo menos, ¿no es cierto?, donde existe este propósito de que sea una corriente específica ideológica la que regrese nuevamente a la gran mayoría del territorio americano. Pero en medio de eso, no es menos cierto que el gobierno también tiene errores, por supuesto que sí, y está a tiempo de enmendarlos. Ahora bien, yo solo me limito a opinar en mi área, en el aspecto técnico y en el de mi profesión, que podrían ser estas dos carteras de Estado: la cartera de vivienda, o sea, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿no es cierto?, su nombre propio, y el Ministerio ahora de Transporte y Obras Públicas. En los dos casos, Max, yo tengo muchísimas reparaciones, muchísimos cuestionamientos, y evidentemente esas carteras y esos ministros, hay que decirlo claro, no han colaborado para que el presidente de la República, después de un año de gobierno, tenga una visión clara de política pública en esa materia y de saber a dónde se quiere llevar al país. Es un caos, pero es un caos básicamente por la falta de preparación, por
por el desconocimiento y por la improvisación de esos personajes a quienes se ha encargado esta enorme responsabilidad. Gracias, Jorge, por esa precisión. Entonces vamos a estar expectantes para los siguientes minutos a ampliar esta demanda que hace el arquitecto Jorge Ramón y Leopoldo Campo desde la Cámara de la Industria de la Construcción. Bueno, con esta aclaración yo quiero hacerles notar a nuestros invitados desde Quito el hecho de que miren, los errores no solamente vienen desde la parte alta, también acá en la clase de cantonal. Y esos días de aquel gobierno que yo recuerdo claramente porque todavía lo mantengo el informe del general Guillermo Rodríguez Lara, año 1975, donde presentaba como emblemático un plan nacional de desarrollo creado, armonizado por todos los colegios de profesionales de esa época. No sé si en esto me puede ratificar o desmentir Jorge Ramón o Leopoldo Campo o el mismo Orlando Toro, que somos contemporáneos, pero así se hacían las cosas, la planificación, y ahora miren que hemos escuchado que en Ambato ni siquiera al colegio de arquitectos les dan oportunidad de que su voz sea escuchada en el seno del consejo. Entonces de ahí que vienen estos ambientes de reclamo y como ha sido enfático Jorge Ramón, de mencionar que en las carteras de construcción o de transporte, sea vivienda o sea obra pública, pues la ayuda para el presidente es inexistente. Esto es una ampliación en el criterio que vamos a escuchar a continuación. Orlando, más que preguntas, yo te pido más bien armonicemos este diálogo para entender la problemática que tienen los profesionales, no solo aquí en Ambato, sino a nivel nacional. Entonces, no sé si es que Jorge Ramón, usted tiene algo más que agregar en este menú de esta mañana para hacerlo coloquial, por favor. Con mucho gusto, Max, muchas gracias. Mire, yo voy a ser puntual, incluso me voy a referir a una de las intervenciones públicas del señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, precisamente en un espacio denominado Reflexiones que mantiene la Cámara de la Construcción diariamente ya desde hace aproximadamente 2 años o más. Yo quisiera enviar solamente un último mensaje, especialmente a los agremiados y afiliados de la Cámara. Entiendo que existen cuestionamientos, entiendo que muchos de los afiliados no comparten, de inicio no comparten que un licenciado en administración de empresas esté al mando de una cartera de Estado que ellos consideran que es muy técnica, donde debería estar un ingeniero civil o un arquitecto. Yo a ellos les recuerdo de que antes de ser administrador fui ingeniero industrial, con una especialización en control de procesos estadísticos, manejo de plantas y en plásticos. O sea, mi vena técnica es muy grande. Lamentablemente, cuando me hice desarrollador inmobiliario, me olvidé de esas cosas porque disfruto más de ser desarrollador inmobiliario. A estas personas que a veces emiten unos criterios y comentarios en chats internos que están totalmente alejados de la realidad, les digo, yo también soy su ministro y las puertas de mi oficina están abiertas y puedo trabajar con cada uno de ustedes, porque me preocupa que tengan ese tipo de cuestionamientos, de que no entiendan de que quizás hoy por hoy lo que necesita un ministerio como este, que no construye, es la intervención de un administrador o un desarrollador para poder destrabar cosas que exista el panorama o las estructuras para que en ese momento se genere toda la construcción en el país. No, yo creo que lo que mejor le puede haber pasado, perdonando a los ingenieros civiles y a los ingenieros y a los arquitectos, es que hoy por hoy el ministerio no tenga a un arquitecto o un ingeniero en la cabeza. ¿Saben por qué? Porque no es lo que necesita el día de hoy, lamentablemente. Y finalmente, no podemos juzgar la gestión en un primer año, luego de 20 años de ausencia de política pública. Seamos concretos sobre buscar esas soluciones estructurales que necesitamos. Nosotros estamos siempre dispuestos a conversar, pero no estamos dispuestos a conversar
cuando tenemos ciertas personas que quieren imponer proyectos específicos, quieren involucrar a carteras de Estado para que apoyen esos proyectos específicos, que solamente tienen un componente y generación de dinero para un solo lado. Eso no funciona con nosotros. Perfecto. Nosotros no estamos en ese negocio. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, yo quiero dejarlo muy claro de que como gremio, ustedes perfecto, podemos conversar todas las veces que ustedes quieran sobre el Plan Nacional de Alta Vivienda, pero proyectos específicos personales que andan buscando algún tipo de auspicio de nuestro ministerio, nosotros no hacemos eso. Nosotros no somos el socio estratégico para ustedes en ese aspecto. Y bueno, ahí realmente yo no entiendo cómo se puede manejar una cartera de Estado cuando su principal echa flores a la clase profesional de la ingeniería y la arquitectura, diciéndonos en la propia casa que en esta oportunidad él, como licenciado en administración de empresas, lamenta mucho que en esa cartera de Estado no pueda estar un ingeniero o un arquitecto, porque no debe estar un ingeniero o un arquitecto, porque no es el momento para que un ingeniero o un arquitecto se haga cargo de la política pública de la vivienda en el Ecuador. Bueno, y luego adiciona y dice que él sí ha sido, que alguna vez, que en el tiempo fue ingeniero industrial con especialización en procesos, pero que ya se ha olvidado y que ahora le gusta más ser desarrollador inmobiliario. Bueno, estas son citas casi textuales, literales, a lo que el ministro de Estado, que tiene que convocar a los actores privados, que son los que hacen el desarrollo nacional, les niega y les dice, nuestra cartera de Estado, esta cartera de Estado, no está para apoyar proyectos personales, ha dicho. Y eso ha recalcado y ha reiterado una y otra vez. Bueno, yo no entiendo, querido Max y señor ingeniero Polo Ocampo, mi buen amigo, Polito le decimos inclusive, presidente de la Cámara de la Construcción, ¿cómo se puede interpretar, perdónenme, señores amigos radioescuchas también, una sandez como esta? Si es el sector privado el motor del desarrollo nacional y el Estado, que tiene que ser el regulador y el facilitador de una política pública para que estas iniciativas encuentren la luz al final del túnel, mire, dicho públicamente, el ministro, el secretario de Estado, no van a encontrar apoyo, ha dicho, porque los considera iniciativas personales porque están presentadas bajo un nombre propio de una persona, como el mío, quizás, tal vez. Él no se ha referido ni ha dicho mi nombre en forma expresa, pero yo voy a tener que decirlo, ¿no es cierto? Me siento aludido como cualquiera de los profesionales que tendrían que sentirse aludidos, pues. Yo trabajo, mire, con mi marca, con mi nombre, como arquitecto, constructor, desarrollador inmobiliario, contratista de obra pública, contratista de obra privada, consultor de proyectos de desarrollo a nivel nacional e internacional. Esa es mi marca. He trabajado 40 años en ese tema y presento, obviamente, con la responsabilidad que corresponde, el nombre propio. Yo no sé qué es lo que quiere el señor ministro, que presente un proyecto a nombre de la Odebrecht. Ahí hay ropa tendida, claro, porque nosotros hemos presentado un proyecto hace 5 años, y usted conoce, estimado Max, Polo conoce mejor que nadie, porque la Cámara de la Construcción, como institución que alberga, que aglutina, que da cabida a los profesionales de la construcción, sean ingenieros o sean arquitectos, ¿no es cierto?, conoce de este proyecto de desarrollo a nivel nacional llamado Ciudad Inteligente El Aromo, para que el Ecuador, para que el país
y el gobierno de turno pueda recuperar 600 millones de dólares que fueron invertidos, tanto en el movimiento de tierras como en el acueducto. Los dos contratos, por supuesto, desarrollados, hechos por la Odebrecht. Ahí hay cola, Max, porque en efecto eso significó que hayan presos que están pagando su condena por estos contratos de corrupción. Incluso hubo una situación previa, mire lo que son las cosas. Es que, sí, hay que decirlo, ese terreno, esa área de 1.500 hectáreas, ¿no?, fue comprada en su momento por el señor que ya en paz descanse, llamado Carlos González Artigas. Compró en $300,000 y vendió en $13 millones a la empresa Refinería del Pacífico, empresa de economía mixta que la constituían la empresa petrolera ecuatoriana, Petroecuador, y PDVSA, la petrolera venezolana. De $300,000 a $13 millones, situación que la denunció la Comisión Anticorrupción, el economista Jorge Rodríguez, que en paz descanse, y la doctora Isabel Robalino, ambos personajes, verdaderamente personajes ilustres de nuestra nación. Les valió un juicio, les enjuiciaron, pero ¿sabe cuál es el meollo del asunto entonces para decir que esto es personal? No sé, pues, que quien maneja todavía la cartera de Estado del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, su experiencia que esgrime y exhibe como desarrollador inmobiliario es que se encargó de vender o de comercializar los lotes que fue iniciativa de este señor González Artigas, el que comenzó su proyecto después de haber lucrado estos más de 10 o 12 millones de dólares con ese gran negociado. Entonces, cuando no se quiere tomar al toro por los cuernos, evidentemente se encuentra cualquier pretexto para no dar paso a los proyectos de desarrollo que en el caso de la ciudad inteligente, nosotros apenas comenzó esta administración pusimos una carta al gobierno, una nota que fue contestada así por el actual ministro. Dice, en su oficio, y si me permite, son solamente 2 liñitas, Max. Hace referencia, dice, a la reunión mantenida el día jueves 3 de junio, y es un año de eso, donde se presentó a esta cartera de Estado la iniciativa denominada Ciudad Inteligente El Aromo, agradeciendo su interés por trabajar en proyectos innovadores para el país. Me permito comunicar que por parte de otros proponentes externos, yo no sé, en tan pocos días de ejercicio de la cartera, él ya tenía otras propuestas, dice aquí, lo está diciendo, ¿no? Por parte de otros proponentes externos privados, hemos recibido más iniciativas como alternativas para la ocupación del terreno que actualmente es propiedad de la Compañía de Economía Mixta Refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, como he dicho yo. ¿Y qué es lo que pasó en esta circunstancia? Y con esto termino, si me perdona. En esta circunstancia no se podía dar nada al respecto de este proyecto porque el liquidador de la Refinería del Pacífico era su hermano del ministro, situación que fue denunciada a su tiempo y situación que fue enmendada, por supuesto, por el actual régimen porque ya no se le renovó el contrato como liquidador. Pero mire, el gobierno ha cometido errores. Presidente Lasso, con todo comedimiento, yo me dirijo a usted en esta oportunidad y en este momento de tanta convulsión que tiene el país. Podemos corregir, estamos a tiempo. Muchos constructores del país, constructores que usted conoce y que yo conozco, los mayores desarrolladores inmobiliarios a nivel nacional y de la ciudad de Quito se han acercado también y le han mencionado acerca del proyecto de la ciudad inteligente. Única posibilidad que tiene ese terreno para recuperar estos recursos y sobre todo para intervenir el reordenamiento territorial de 4 cantones.
Esto es lo que le puedo decir, mi estimado Max. Gracias, Jorge, por su amplia exposición en este momento, porque Gonzalo Toro tiene también que conocer las experiencias que tienen en las carteras de Estado y las que él vive aquí en Ambato, a ver quién sufre menos. Mi querido ingeniero Leopoldo, le pido muy comedidamente, entonces la experiencia suya con el ministro directamente, sé que usted tuvo un acercamiento vis a vis. Bueno, justamente lo que nosotros hicimos es una conversación pública con el señor ministro para aclarar algunas interrogantes que nos tenía en función del informe a la Nación del mismo señor presidente de la República, de los cuales en su informe decían que más de 400,000 unidades, soluciones de vivienda, es lo que planteaban para este gobierno. Por eso nos hemos puesto la ambiciosa meta de finalizar este periodo habiendo intervenido directamente en la construcción o mejoramiento de más de 450,000 viviendas. Si usted lo ve a la ligera o al común de los ecuatorianos que no necesariamente están embebidos en el tema técnico, a usted le queda el sabor agradable de que dice que van a implementar 400,000 unidades de vivienda, ¿verdad? Cuando le pedimos que nos diga si eso es cualitativo o cuantitativo y cuánto de cada uno es cualitativo, quiere decir que esto obedece a que van a hacer reparaciones, refacciones, pues no necesariamente es una unidad de vivienda nueva. En el cuantitativo son viviendas nuevas. Entonces, decíamos que nos indique cuánto, qué cantidad de viviendas nuevas. Supo decirnos que no van a ser más de 100,000 viviendas. Entonces, más de 300,000 es lo que son todo este tipo de reparaciones, rehabilitaciones, el incluso entregarles títulos de propiedad, pues que no se confunda con el tema de que es una unidad de vivienda. Esas aclaraciones creo que eran muy necesarias porque el hablar hacia la ligera, repito, quedaba en el sentimiento de la ciudadanía como que fueran más de 400,000 unidades de vivienda. Y les recuerdo a ustedes que cuando, sin ningún respaldo que justifique, el gobierno anterior de Lenín Moreno ofreció en su campaña alegremente 320,000 viviendas para hacerlo. Y no se cumplieron ni el 5%, porque de esto tiene que obedecer a un respaldo técnico primero, a un respaldo económico de saber si va a haber recursos, cómo se va a capitalizar y en dónde se va a implementar. Territorio. Porque hablar hacia la ligera de 300, 400,000 unidades de vivienda, les recuerdo a ustedes que es hablar de generar ciudades nuevas. Es toda una ciudad nueva. Quizá Ambato obedezca a una cantidad así de viviendas. Todo Ambato, incluidos sus alrededores. Entonces usted ya no tiene que obedecer solo ir a implementar la vivienda, si fuera ese el concepto. Tendría que obedecer a una planificación porque ¿dónde tiene el tema de servicios básicos? Si usted va a implementar una cantidad de viviendas de eso, tiene que saber dónde va a desalojar aguas crudas, aguas negras, dónde va a desalojar todo el tema de alcantarillado, agua potable, cómo va a implementar luz eléctrica, ahora que tanto ya es de condición normal hablar del internet. Pues no solamente ir a hacer la casita y nos vemos, el tema de vías, incumbe un tipo de planificación global para hablar de una cantidad así de viviendas. Por eso era importante que el mismo ministro venga a hablar con nosotros y nos hizo aterrizar en verdad ahora sí, con números fríos que yo le solicité, cuántas mismas unidades de vivienda tiene. Entonces ahora, pasando al tema del aroma, Mi querido... hay una euforia, más que euforia diría, ya hubo un esfuerzo de hacer la empresa privada, un planteamiento de en qué utilizamos un terreno que se va a convertir en terreno baldío si lo seguimos dejando, pero vaya qué terreno, ¿no? De cuántos miles de hectáreas. Creo que no es justo que sigamos viendo cómo se botó la plata al agua y no tengamos elementos para decir en qué vamos a utilizar esos terrenos. Por eso la Cámara ha apadrinado a Jorge Ramón en sus proyectos para que se los considere. Pero sí, desgraciadamente, tienen las excusas del gobierno, supo cómo tomó su gobierno, entonces no ha dado cabida siquiera para tratar ningún otro tipo de proyecto nuevo, porque todavía están
en esto de que tomaron un país con demasiada deuda. Quizá cuando estuvieron sentados ahí se encontraron la realidad que era más todavía de lo que se visibilizó. Ya pasamos hace rato el 60% que autoriza la ley para endeudamiento. Y creo que se encontraron con realidades reales, pero diferentes a las que tal vez lo sabían. Pues no estoy justificando esto al gobierno, sino debería mejor apoyarse en la empresa privada, porque yo lo dije al inicio de mi presentación aquí, que la única que está reactivando, y concretamente al sector al que nos debemos, el sector de la construcción, es la parte privada. La parte pública es casi nula o cero. Incluso, como acabamos de ver, en tanto al PUCS, son entorpecimientos para este desarrollo que quiere hacer la parte privada, porque ni siquiera la normativa la tienen clara. Entonces, tenemos que hacer un conjunto de esfuerzos para que la autoridad, necesitamos de su supervisión, de su fiscalización, de su aprobación y autorización de la normativa, pero que haga su contraparte para que el sector privado pueda desarrollar, y no mejor que se generen como cortapisas del uno versus el otro, o el uno peor todavía contra el otro. Mi querido Gonzalo, yo te pregunto, ¿podemos continuar contigo hasta la hora 12? Porque nuestros invitados tienen que profundizar sobre este del plan de desarrollo de la Romo, estas 5,000 y pico de hectáreas que fueron utilizadas con este proyecto de la nueva refinería del Pacífico, pero que ahora se han desperdiciado más de 1.300 millones de parte del gobierno. Y acá necesito que tu luz, mi querido Gonzalo, ¿cómo podríamos ver una ciudad que propone Jorge Ramón en esa área versus todos los requisitos que requiere una ciudad moderna, de vanguardia? Ambato tiene como eslogan la gran ciudad. ¿Cómo podríamos arribar a estos criterios con este tipo de mensajes que estamos dando, donde la parte de gestión política, partidista o individual se impone al criterio técnico, profesional y a la visión de un colegiado, de un colegio? Gonzalo, por favor. Una corrección, perdóneme, Gonzalo, para que usted pueda desarrollar mejor su explicación. Una corrección a Max. No son 5,000 hectáreas, son 1.500 hectáreas el área original, donde apenas 1.000 hectáreas fueron intervenidas, 300 están destinadas ya al tema del huerto solar fotovoltaico y son 700 hectáreas que están intervenidas y listas para lo que podría ser un polo de desarrollo y lo que nosotros hemos denominado ciudad inteligente La Romo. Con esa pequeñísima explicación, perdone la interrupción, bueno, Max y Gonzalo. Un error de 3.500 hectáreas. Bueno, yo me refería a todo el área de La Romo en Manabí, que tiene ese contexto de 5,000, y de ahí tiene este espacio. Gracias por la precisión, mi querido Jorge Ramón, sobre lo que se quería utilizar 1.500 hectáreas para el proyecto de la refinería del Pacífico. Gracias. Entonces, Gonzalo, por favor, con estas precisiones. A ver, sí, lo que le ha faltado definitivamente al gobierno central actual es definitivamente planificación, ¿sí? Y si es que existen ideas, proyectos de esa magnitud en la que se va a generar desarrollo a un país, en la que se va a generar inversión privada, en la que se va a generar empleo para miles de personas, el proyecto es bienvenido. Y no solamente ese, puede haber varios proyectos, sino de proyectos de menor magnitud en ciudades y cantones más pequeños, que necesariamente hace falta. La inversión privada es básica. Si la pública actualmente no funciona, sí, y la inversión privada hay que darle las herramientas necesarias para que se hagan realidad proyectos de este tipo, de gran magnitud, de mediana y de baja magnitud. No interesa el tamaño, lo que interesa es que haya inversión, que haya una planificación adecuada y definitivamente para que esto dé más fuentes de trabajo. Aquí en Ambato, lastimosamente, no ha habido este tipo de proyectos. Hay muchas trabas, como mencionaba también el ingeniero, hay muchas trabas con el PUCS. Cuando uno quiere desarrollar un proyecto de magnitud, se le ve diferentes peros en la parte técnica.
en lo que es alturas, en lo que es coeficiente de ocupación del suelo, y definitivamente no dan viabilidad. Es un verdadero vía crucis de hacerse un proyecto de magnitud, un equipamiento en la ciudad de Ambato, porque lamentablemente desde los funcionarios que revisan los planos de planos, le ponen todo tipo de trabas. Así que yo concuerdo con la idea de Ramón, del arquitecto Ramón, mi colega, es de que proyectos de naturaleza bienvenidos para el país, pues producen desarrollo, generan inversión y obviamente miles y miles de fuentes de trabajo. Ya, entonces, Jorge Ramón, le escuchamos la propuesta suya. Sí, el lapsus que cometí es porque el dato de 5.014 kilómetros es a todo el bosque húmedo de Pasocho que está cerca a Romo, ¿no? Exactamente, así es, Max. Bueno, yo le agradezco que insistamos en esto porque si una de las quejas de todos los sectores a nivel nacional, que es el momento que estamos viviendo ahora y que ya ha referido ampliamente el ingeniero Polo Ocampo, presidente de la Cámara de la Construcción, Camicón de Quito, bueno, este es un proyecto que propone trabajo, es un proyecto que lo denominamos proyecto sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, porque está propuesto con 20.000 unidades de vivienda de todas las tipologías y por supuesto vivienda de interés social, vivienda VIP, vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar. Es un desarrollo que lo hemos ido perfeccionando, un proyecto, una planificación a lo largo de ya 5 años. Y este polo de desarrollo con vivienda que dispone de un parque industrial que alberga o podría abarcar alrededor de 100 industrias, es precisamente la fuente de trabajo. Es un proyecto que cuesta $2.500 millones aproximadamente y otros $1.500 millones que es el valor de la inversión que puede recibir el parque industrial. Acuérdese que Manta, y para quienes nos escuchan en todo el país, está a 15 minutos del Aromo, igual que Portoviejo. Estas son ciudades que tienen aproximadamente 350.000 habitantes cada una, y con Montecristi, Jaramijó, los 4 cantones rebasan los 800.000 habitantes. En 20 o 25 años, al ritmo promedio de crecimiento poblacional de alrededor del 4% en promedio, esos cantones, Max, en 20 o 25 años, cuando más, duplicarían la población. Es decir, ahí nosotros tendríamos un territorio de 1,5 millones de personas, por lo menos. Y la propuesta del Aromo es una propuesta para 20.000 unidades de vivienda, es decir, 80.000 personas. Apenas da solución al 10% del crecimiento poblacional en esos años. Entonces, este plan piloto, que esto sí es política pública, que podría considerarse política pública, porque nosotros estamos proponiendo, qué anacronismo, ¿no? ¡Qué anacronismo! Estamos proponiendo política pública desde el sector privado. ¿Por qué? Porque desde el sector público no la proponen, pues porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la interesa, porque no tienen el interés y porque no hay la estabilidad, la permanencia en las autoridades y en los gobiernos para diseñar políticas públicas, en el caso específico, políticas urbanas que son de 20 y de 25 años plazo. Mire, nosotros estamos trabajando en este proyecto 6 años. 6 años. ¿No? Y entonces, porque fue antes de proponerlo que ya teníamos por lo menos un buen año avanzado, y por eso es que llegamos a proponer en su momento. No fue una situación casual o que nos habíamos inventado para ver qué se tiene que hacer con esa inversión y con ese terreno del Aromo. No, lo que se tiene que hacer con esos 4 cantones en términos de reordenamiento territorial. Esa es la respuesta y esa es la política pública. Pero hay personajes que nos copian a nosotros las iniciativas y eso está muy bien. Nosotros creemos que estamos
generando pues evidentemente una orientación para todos quienes quieran, bueno, no plagiar, porque eso es otra cosa, ni vamos a permitir tampoco que el Estado deforme, ¿no es cierto?, o pretenda usurpar los estudios para convertirlos en iniciativa pública, porque estos están presentados al amparo de la Ley de Alianzas Público-Privadas, pues mi querido Max. El presidente de la República en su mensaje a la nación ha insertado un capítulo específico y especial que dice que cree y que está en el interés de fortalecer, incluso creó una Secretaría de Alianzas Público-Privadas como un modelo de desarrollo, como un modelo de inversión. Pero si frente a las iniciativas privadas, porque la ley, mire, la ley establece la posibilidad de que los proyectos de alianza público-privada vengan o por iniciativa pública o por iniciativa privada. Los tres únicos proyectos, grandes proyectos de alianza público-privada, se ejecutaron en el año 2017. Uno de esos, por ejemplo, es el puerto de Pozorja, ¿no es cierto? Esa es una alianza público-privada. Es un tema que funciona muy bien, estamos orgullosos de ese proyecto, pero fue un proyecto a la larga de iniciativa pública, donde el Estado convoca y hace todos los procedimientos de ley que corresponden, concursos internacionales, en fin. Pero por iniciativa pública se pueden hacer y se hacen, de hecho se tienen que hacer de la misma manera. Cuando el oferente privado externo, que ese es el nombre propio de acuerdo con la ley, presenta una iniciativa privada, el Estado está en la obligación de estudiarlo, no de aprobarlo ni de decir esto se va a hacer a rajatabla, ni mucho menos, todo lo contrario, puede enriquecerlo, puede mejorarlo. Y en tal medida, cuando eso sucede, entonces se abren los procedimientos al concurso internacional para que este tipo de proyectos sean absolutamente transparentes y puedan participar los capitales, tanto nacionales como extranjeros. Pero si no se conoce la ley, si los operadores, llamémosles así, ¿no es cierto?, que están presidiendo, que están dirigiendo las carteras de Estado, no tienen la menor idea, porque no tienen la formación, pues porque no se puede improvisar. Hablemos claro, es un tema, mire, le voy a poner otro caso y me voy a referir penosamente, porque las cosas tienen que ser para avanzar. Y si vamos a conversar de generalidades y de generalidades de esto, el país está cansado. El mismo presidente de la República, en el mismo mensaje a la nación, ratificó lo que ya en una rueda de prensa en el mes de abril anunció y dijo: vamos a ponerle atención, no exactamente con esas palabras, al proyecto de la carretera de la autopista Quito-Guayaquil. Y se vienen ambiciosos proyectos. Y se vienen ambiciosos proyectos como las autopistas Quito-Guayaquil y Cuenca-Guayaquil. Es decir, desempolvó un proyecto. ¡Qué coincidencia! Mire, es una verdadera coincidencia. Yo conocí al presidente de la República, al actual presidente de la República, don Guillermo Lasso Mendoza, en una reunión hace 18 años, en el año 2003, en el Palacio de Gobierno en Carondelet, justamente para tratar este tema de la autopista Quito-Guayaquil. ¡Qué increíble! Esto fue así porque ya yo había comenzado a dar forma a este proyecto que fue iniciativa de la Universidad San Francisco, pero yo fui su director ejecutivo, yo fui quien dio forma a este proyecto, quien elaboró la corporación, que fue una corporación muy imagen y semejanza, hay que decirlo, de la Corpac, la Corporación de Aeropuertos de Quito, que se había ya realizado y consolidado. Y en efecto esta corporación nosotros le hicimos aprobar en el Ministerio de Industrias de esa época. Era la ministra, la señora Ivonne Baki, actual embajadora en los Estados Unidos. Ella conoce de ese proceso. Y en esa reunión estuvo el ministro de
Johnson, Patricio Johnson, que era ministro de la Producción, estuvo el delegado de Cancillería, estuvo el ministro de Obras Públicas y también Santiago Gangotena. Mire, y entonces ahora el ministro de Obras Públicas actual está en el interés de desempolvar ese proyecto. Pero le voy a decir algo, y presidente Lasso, por favor, tómelo esto de la mejor manera y como lo estoy diciendo, que es en la mejor intención para coadyuvar al éxito de su administración, como usted sabe que yo pienso y como usted sabe que yo he expresado no solamente en esta oportunidad, sino desde hace muchos años. Mire, el proyecto de la autopista Quito-Guayaquil hoy en día es un proyecto que por lo menos costaría 10.000 millones de dólares. Hagan cálculos sencillos, fácil. La ruta Koyak costó alrededor de 200 millones de dólares para 10 kilómetros, haciendo números redondos. Son 20 millones de dólares. 20 millones de dólares para 380 kilómetros, casi 400. Ahí usted tiene 8.000 millones de dólares. A ver, la posibilidad, si usted me dice, no importa, eso lo van a hacer a través de alianza público-privada y son los inversores. No, señor, no tiene sostenibilidad económica, porque el equilibrio económico permite financiar un porcentaje muy pequeñito. No llegaría ni siquiera a un 20%, calculando que ese proyecto no puede costar menos de 10.000 millones de dólares, porque una vía de esa naturaleza es una vía expedita, que no tiene que entrar a las ciudades, a los pueblos, que no tiene que tener semáforos o policías acostados que decimos, ¿no es cierto?, sino que tiene que tener entradas, salidas, puentes, túneles, una serie de temas que no costaría menos de 10.000 millones de dólares. En esas circunstancias, desempolvar un proyecto de esa naturaleza no es viable. Estas son las cosas que le hacen quedar mal al gobierno del presidente Lasso, porque sus ministros no le ayudan. Eso no es viable. A ver, y si lo va a hacer en obra pública, muy bien, vamos a hacer el ensayo o el escenario de que fuera obra pública. El gobierno decide endeudarse, pese a que hay otras prioridades para hacer esa autopista de 10.000 millones de dólares. Mire, para hacer los estudios de eso, primero hay que hacer las bases. Para hacer las bases se demoran más de 6 u 8 meses del Ministerio de Obras Públicas. Para convocar y para licitar y para que vengan las empresas internacionales, como se ha dicho, a presentar sus propuestas, se demoran más de medio año. Y para hacer los estudios se demorarán por lo menos el año o año y más. Son casi 400 kilómetros que hay que realizarlos todos, porque ya no se puede hacer que calce por la ruta que nosotros habíamos considerado, que es el corredor, el nuevo corredor para bajar la cordillera, ¿no es cierto?, la ruta de los aviones, que se llama, subiendo a la parte más alta del cantón Sicchos, bajando por la Maná hasta Valencia y empalmando con la Santo Domingo Quevedo. Usted coge la Santo Domingo Quevedo, le pasa lo mismo. Si usted tiene que parar cada media cuadra porque le venden de todo, le venden fruta, le venden sandías, le venden cocadas, eso no es una autopista. En virtud del tiempo, yo le pido muy comedidamente, vamos a pedir a producción para ampliar este programa en la próxima semana y esperemos que el paro ya termine para tener vuelta a la calma. Jorge, yo quisiera pedirle muy comedidamente me acepte esta interrupción, porque estoy peor que Aramis, entre la espada y la pared. Mi querido Gonzalo, ¿cuál sería tu despedida, por favor, en lo más cortito, porque contigo también nos quedamos en deuda para ampliar esta importante relación que debe tener el Colegio de Arquitectos con el municipio de Ambato? Por favor, Gonzalo. En definitiva, para resumir todo lo conversado y todo lo hablado el día de hoy con todos los colegas y referente al gobierno central, debería pensar en replantear sus objetivos, en que tener una verdadera planificación, entender puentes de diálogo, en designar autoridades idóneas y, en definitiva, que prevalezca lo técnico a lo político. Solamente así, este y cualquier gobierno podrá salir adelante. Gracias, Gonzalo. Mi querido Leopoldo, por favor, su mensaje final, lo más cortito.
Sí, yo agradecer muchísimo, honrado de participar en este foro tan importante. Conclusiones: los gremios que están inherentes, cada quien a su sector, deben unirse para hablar un solo lenguaje. La autoridad tiene que tener abierta la puerta y para nada nos abonan este tipo de paralizaciones. En una época de contracción del país y peor con amenazas de votar gobierno cuando son una minoría, y me disculpen los datos, me corrigieron ahorita, los hermanos indígenas no son el 12%, llegan al 7%. Entonces, tenemos que nosotros ya dejar de ser también pasivos. No digo que vamos a confrontar con hermanos ecuatorianos, tampoco es el camino, pero tampoco podemos dejar los excesos y seguir viendo pasar y dejar de ser entes solo como veedores, pero amargados por dentro. Y peor aún, permitir que nos vengan a hacer lo de octubre de hace tiempo, que con miedos hicieron que todos estemos encerrados en su casa y así fuimos productos de muchos vandalismos. ¿Quién respondió por eso? Nadie. Tenemos que conjugar todos esos sentimientos y poder irse adelante. Apostarle a las alianzas público-privadas, como lo dice Jorge Ramón, por supuesto. Si no hay plata en el gobierno, pues lo sensato es ver, dejen que los que saben y los que entienden traigan inversión al país. Necesitamos plata para ir hacia adelante. Por eso quiero concluir y siempre estaré a las órdenes. Esa querida ciudad de Ambato, ustedes saben que tiene un especial, un no sé qué sé yo, y no solo en los carnavales, cada vez que uno puede tener esa oportunidad de ir a disfrutarlo. Así que un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias a usted, mi querido Leopoldo. Mi querido Jorge Ramón, ya usted sabe que hablar con usted es como un libro abierto, la historia presente, y le admiramos y le respetamos muchísimo. Le escuchamos lo más cortito su despedida. Lo más cortito, gracias, recogiendo las palabras de mis dos contertulios que me han antecedido. Sí, en efecto, este es un tema donde ya tiene que intervenir la técnica y el sector privado. Voy a ser abusivo un poquito con el espacio que usted nos ha brindado, Max, para pedirle al señor presidente de la República que nos reciba, porque ya esto no es un tema de los ministros, esto es un tema de voluntad política del presidente de la República, del jefe de Estado, para que él conozca. Mire, aquí tenemos y hemos entregado nosotros hace pocos días a la Nación y al municipio de Quito el proyecto más grande y más ambicioso de reordenamiento de la edificación pública de la ciudad. Hemos entregado 7 proyectos de desarrollo que están publicados y que usted conoce en un libro bestseller de Amazon. Los proyectos como el de la ciudad inteligente que hemos topado ahora, mire, todo eso implica inversión, enorme inversión que el presidente nos ha pedido en su momento al sector privado que lo hagamos. Y bueno, esto no se puede desconocer. Son inversiones para 7.000 millones de dólares de un portafolio de alianza público-privada que no están tomados en cuenta en los 39.000 millones de dólares de portafolio que dice el presidente de la República que los ha ampliado. Lo mismo o más es posible con alianzas público-privadas. Y aquí tengo grandes noticias para el Ecuador. Hoy nuestro portafolio de inversiones se ha ampliado hasta 39.000 millones de dólares, lo cual no hace más que reafirmar que el Ecuador es hoy un país de oportunidades. Pero esos vienen solamente desde el sector público. Por favor, señor presidente Lasso, escúchenos, atiéndanos, recíbanos. Es por el bien y desarrollo del país. Muchas gracias, Max, muchas gracias, la paciencia a todos los radioescuchas y también a los contertulios. Un abrazo. Un abrazo a todos.